El grupo se encontraba en un valle verde y frondoso, tal como Elian había adivinado por el sonido. Estaban rodeados de montañas, con un imponente templo piramidal dorado frente a ellos. Los escalones de cada lado pulsaban con una magia que podía sentir incluso a cientos de metros de distancia, mientras que entre él y el templo se erguían miles de golems de cristal resplandecientes, del mismo tono arcoíris que los cristales que habían venido a recuperar. Voy a suponer que no había ninguna advertencia sobre no tocar el cristal con la piel desnuda. Pero donde sea que estemos, podríamos estar en problemas, les informó Elian a los demás, quienes tardaron un poco más que él en adaptarse. ¿Cómo llegamos aquí? ¡Y cielos! ¿Esos son golems? ¡Quiero uno!, exclamó Sandra, sorprendiendo a Elian con su inesperada reacción. Aunque los golems eran hermosos y parecían poderosos, si la suposición de Thor era correcta, no eran para nada amigables. Thor activó su barrera de rayos, listo para pelear, pero los golems no se movieron en absoluto. Solo se quedaron ahí, observando al grupo de intrusos desde la distancia. Elian dio un paso adelante para calmar al nervioso cerro. No quería provocar un incidente antes de que todos se recuperaran y entendieran lo que estaba pasando. Si tocar el cristal los había traído aquí, entonces hacerlo de nuevo podría enviarlos de vuelta. Eso probablemente sería lo mejor, de ser posible. Pero cuando avanzó unos pasos, un mensaje apareció en el aire frente a ellos. Bienvenidos a la prueba del templo del dragón primordial. ¿Ves eso?, preguntó Sandra detrás de él. Sí, y preferiría no verlo si significa que tenemos que pelear contra esos golems. Estuvo de acuerdo Elian. Creo que entramos en una antigua reliquia sagrada. Los cristales deben haber sido las ruinas de su mecanismo de activación antes de que quedara enterrado bajo la cueva. Y ahora estamos en una especie de campo de pruebas que la Capilla de la Luz Celestial preparó para sus miembros, añadió ella. Eso no suena nada tranquilizador. Aunque la mayoría de las reliquias sagradas de aquellos tiempos antiguos no llevaban a la muerte, un campo de pruebas sí podría, especialmente si estaba dañado por el tiempo. Mientras intentaban entender el mensaje, uno de los golems dio un paso al frente. La prueba es simple. Suban los escalones para reclamar su recompensa. Si caen de los escalones, pueden seguir intentando superar su marca anterior. La voz del golem resonó directamente en sus mentes, con un acento extraño. Las filas de golems se dividieron, dejando el camino vacío. Elian dio otro paso adelante, con Thor interponiéndose entre él y el gigante de cristal. El golem no hizo ningún movimiento para atacar, y Elian simplemente se encogió de hombros ante los otros estudiantes mientras comenzaban a caminar hacia el templo dorado. Si se habían topado con una reliquia sagrada, seguramente databa de los tiempos míticos, cuando los usuarios de magia reinaban y las bestias legendarias competían contra los dragones por el dominio de los cielos. Según los cuentos de su infancia, el dragón primordial y la Capilla de la Luz Celestial habían hecho un pacto que permitió a los humanos vivir vidas gloriosas de poder y riqueza. Ahora que el suero élite había sido desarrollado, Elian y todos los demás sabían que probablemente estaba relacionado con las piedras del sistema. Pero el cuento de hadas solo se hizo más popular en lugar de desaparecer, una vez que se demostró que era un hecho histórico plausible. Quizás descubriría qué había sucedido para terminar con aquellos tiempos gloriosos y cómo una cultura tan poderosa había caído en la ruina. Este lugar parecía intacto, por lo que tuvo que haber sobrevivido a cientos de miles de años de historia, enterrado bajo el bosque. Detrás de él, el resto del grupo se movió en formación defensiva. Los magos y clérigos en la fila del medio,
y Sandra en la retaguardia, mientras hacía todo lo posible por examinar a los golems en busca de ideas sobre cómo construir uno. Los clérigos observaban todo con un asombro reverente. Esto era una reliquia sagrada, un legado de su iglesia, de sus propios antepasados. Templos como estos eran la antigua sede del poder de la iglesia, la fuente de la magia curativa que habían logrado mantener con su fe, incluso en los tiempos más oscuros. Cuando llegaron al claro alrededor del templo, otro de los golems se paró frente a ellos y pareció mirar fijamente a Thor, que todavía estaba erizado de rayos. Hay 4 lados en el templo, 4 escaleras para recorrer y 4 niveles de dificultad para dominar las lecciones de la prueba. El primer lado pondrá a prueba su fuerza. Es el más fácil, ya que la fuerza puede ser entrenada por cualquiera de los elegidos. El segundo pondrá a prueba su magia. Al igual que la fuerza, la magia también puede ser entrenada, pero es el camino más difícil. El tercer lado pondrá a prueba su voluntad. La voluntad puede ser templada, pero si el temple falla, se quebrará y los dejará destrozados. Por esa razón, es el más peligroso. El cuarto lado pondrá a prueba su afinidad con el destino. Acérquense al templo y digan el lado que desean desafiar. Cada visitante puede desafiar un lado por día. Cada día que permanezcan en un lado elegido, la dificultad de los otros lados aumentará. Todos los estudiantes se miraron con asombro. ¿Qué clase de prueba era esta? ¿Solo tenían que subir las escaleras y eso los pondría a prueba de alguna manera? De pronto, Thor desapareció y reapareció un segundo después en una de las escaleras del templo. Nada es más fuerte que un cerro, anunció Thor con orgullo en la mente de Elian mientras pisaba el primer escalón, y un peso aplastante pareció caer sobre él. ¿Ves? Nada de nada, se jactó. Luego dio otro paso y el peso se duplicó. Y un paso más, y comenzó a reconsiderar su decisión. Excepto quizás estas escaleras, corrigió cuando se vio obligado a detenerse. Había 1000 escalones para llegar a la cima, según la estimación de Elian. Thor batallaba en el tercer escalón y para el quinto ya se había detenido. Bueno, supongo que así es como se hace. Solo deseen con la mente la prueba que quieran y a ver qué tal les va. Nos quedaremos aquí todo el tiempo que podamos, como mínimo 4 días, para poder probar todas las rutas. Tenemos suficientes recursos en nuestras mochilas y estamos a solo medio día de las vías del tren, informó Elian al grupo. Me gusta cómo piensas, líder de equipo. Ahora vamos a hacer la prueba antes de que los clérigos se pongan a llorar de alegría. Se rió uno de los guerreros. ¿Ustedes dos ya recibieron la inyección divina?, les preguntó Elian a los clérigos mientras el resto del grupo comenzaba a avanzar. Ellos negaron con la cabeza. No, hasta el próximo año. Todavía somos aprendices en la escuela del seminario. Entonces este será un gran día para ustedes. Solo hagan lo mejor que puedan y quizás empiecen por la ruta de la magia, ya que tienen algo de habilidad con la magia sagrada. Elian sacó a Aucan y a Rae de sus espacios. Aucan desapareció de la vista de inmediato, yendo a una de las pruebas que no podían ver desde su posición. Los magos y guerreros todavía parecían estar visibles, así que las pruebas de voluntad y destino debían de estar en el lado opuesto del templo.
Rae fue a unirse a Thor en el lado del entrenamiento de fuerza, ya que no confiaba en sus habilidades mágicas, mientras que Elian consideraba qué ruta debería probar primero. El golem dijo que una ruta por día, así que intentaría primero la de la voluntad, ya que era una en la que tenía más confianza.